New Horizons Live. Sí, precisamente, acuérdese que esta semana hablábamos el miércoles, cuando hacíamos la evaluación de todo lo que se ha estado viendo en las últimas semanas con respecto al sistema educativo del país, que se supone que para este próximo periodo escolar el país tiene todas las de ganar, porque se supone que ya se han ido acomodando todas las cosas que han tenido que acomodarse y la situación país se supone que a nivel económico, a nivel sanitario, con el mismo conocimiento y mejoras que se supone que se han estado haciendo en el tema docente, pues se espera que este próximo año escolar pues tenga todas las de ganar, que sea un año escolar beneficioso para todos los niños del país, todos los niños y jóvenes del país. Y bueno, sería el primero. Es post pandemia, eso sin hablar no, sería el primero de la gestión. Gracias. Eso sin hablar obviamente de la educación universitaria, que eso es otro mundo, que no hay muchas cosas ahí que no se entienden, cómo todavía no están funcionando en una forma mucho más integral, pero bueno, ese es otro mundo, como decíamos. Como usted plantea, esta próxima semana los docentes del sistema educativo privado, en su mayoría, pues estarían recibiendo en las aulas a los niños del país, desde la educación preescolar, que sabemos que en el sector educativo privado es una realidad en la mayoría de los centros, y que se extiende hasta último año de secundaria. Todos los niños estarían entrando de manera escalonada, como en el caso de New Horizons, tanto en Santo Domingo como en Santiago, pero para el sector público todavía tenemos que esperar al 19 de septiembre para que los niños puedan retornar. Y ahí es que viene realmente la real preocupación de los padres actualmente, que desde el pasado mes de julio pues han estado haciendo largas filas en los centros educativos para poder obtener un cupo, porque se vuelve a ver la realidad de que hay sobrepoblación en los centros educativos. Ya el Ministerio de Educación ha estado explicando que esta situación se da principalmente por dos factores. Primero, el hecho de que haya muchos centros educativos que no han sido concluidos, que se empezaron a remozar o a construir para poder cumplir con la demanda de la cantidad de aulas que se requiere en el sistema de educación, sobre todo el sistema de educación público. Y hay otra realidad, y es que desde que se inició la tanda extendida, que evidentemente se supone para todo el sistema, aunque no todos se han estado sumando a ello, esto ha limitado la cantidad de aulas disponibles para las tandas que se ofrecían en el sistema. Hay que recordar que si, por ejemplo, en la mañana teníamos 200 alumnos y por la tarde, en la tanda de la tarde, 200 más, los chicos de la mañana que estarían entrando de 8 a 4 de la tarde, ¿qué va a pasar qué ha pasado con la tanda de la tarde? Entonces, son las mismas aulas, son los mismos docentes. Esos 200 niños de la tarde han tenido que ser reubicados, ha ampliado la cantidad de chicos en las aulas permitidas por aulas, reubicados en distritos escolares, o sea, y eso ha causado también una sobrepoblación en el sistema, que ha dado al traste con que tanto el pasado año, pese a todo lo que se vivió en la pandemia, y este año, pues los papás tengan que amanecer prácticamente frente a las escuelas para poder obtener los primeros cupos en las filas y tener una inscripción de sus alumnos. El año pasado... O sea, como un Black Friday escolar. Un Black Friday escolar. El año pasado el Ministerio de Educación, a través de su página web, habilitó un formulario en el que los papás tenían que registrar dónde vivían, las escuelas que le quedaban más próximas y cuál era el grado que estaba solicitando para sus hijos. Este año han habilitado nuevamente ese enlace a través de su página web, a través de la página del MINER en internet, en su página oficial, y ahí pues estarían teniendo, digamos, que este cupo de espera. No obstante, el Ministerio de Educación, a través de su ministro, el señor Ángel Hernández, pues ya ha anunciado que están alquilando, señor Garrido,
locales, locales, y además establecimientos de colegios privados que no estén impartiendo docencia por la razón que fuere, para poder entonces resolver esta alta demanda en los centros educativos del sistema público, y que ya aparentaría que se está volviendo recurrente año tras año. Estamos viendo esta situación. Nivel inicial y el nivel primario son las que tienen la mayor cantidad de demandas, son los principales cupos que los papás que han estado haciendo estas filas demandan. Y además en Santiago hay otra medida que se ha tomado para poder suplir esta demanda, y es que en los centros educativos que están habilitados, pues están transformando las oficinas administrativas, la biblioteca, los salones multiuso, para poder colocar allí aulas para los niños que están solicitando los cupos, principalmente en los sectores de Gurabo, de Cienfuegos y La Canela en Santiago. Hay otras situaciones que se están dando, y es también en Santo Domingo Este, que hay papás. El día de ayer, por ejemplo, se hizo viral un video en el que los papás denunciaban que hay algunos centros escolares en Santo Domingo Este que le han estado negando la inscripción a algunos niños, estudiantes de nuevo ingreso, y han denunciado que en este liceo, específicamente del Liceo Coronel Francisco Alberto Camaño de Yo, hay una situación complicada con migración irregular y la negación de cupos para niños de nuevo ingreso. Ahí hay todo un tema que sin duda le sigue manteniendo las manos llenas al Ministerio de Educación. Otro tema también que se suma y que el ministro habría estado hablando el día de ayer, y es la designación de profesores como directores interinos de algunas escuelas a causa de que no tenían directores. Suspendieron esa decisión, ya no van a ser directores interinos, y que las escuelas que necesiten tener una dirección que no esté nombrada, pues el ministerio estaría disponiendo de técnicos, de asesores técnicos, para que puedan asumir estas funciones mientras se pueden designar los directores definitivos de esas escuelas. Le di un buffet. No, óyeme, es una cosa, tú lo vas describiendo y lo vas narrando, y uno al final tiene que decir, pero ¿y quién quiere ser ministro de Educación? O sea, esa tiene que ser una posición aguijoneada, pero peor que la del presidente de la República, por mucho. Porque el presidente de la República siempre puede retrotraerse a decisiones políticas, pero aquí no, aquí estamos hablando de temas absolutamente neurálgicos y que afectan la familia al máximo. Y yo creo que toda la sociedad dominicana se dio cuenta de la importancia y la relevancia que tiene el sector educación cuando nos vimos en medio del tranque de la epidemia y tú no podías llevar a tus hijos e hijas a la escuela y al colegio, y tú tenías que quedarte con ellos en la casa. O sea, inmediatamente todo fue, ¿qué realidad es esta? Esta no es mi realidad, o sea, this is not what I signed up for, o sea, sí. no se supone que sea esto. Y esa es la realidad. Y tú te imaginas de que amanecer esperando para poder tener un cupo. Oye, esto habla de muchas cosas juntas a la vez. Como sociedad nosotros hicimos un compromiso hace 10 años de no aceptar ningún gobierno que no le asignara el 4% mínimo del PIB a educación. Mínimo, aquí lo hemos puesto como número máximo e único, ¿entiendes? No le dan el 4.0001 ni matado. Es 4%. Mínimo y máximo. ¿Qué significa como cuánto del % del presupuesto anual? El 23%, 24%. Se supone que sea el 4 o el 16, el número más alto. Pero el 4 siempre es más del 16. Ajá. Entonces, en definitiva, casi el 25% del presupuesto se va en educación. Señores. Entonces, el gobierno anterior de Diosnilo se la pasó supuestamente construyendo escuelas, y ahí hay cualquier cantidad de cosas que se puede decir sobre ese proceso, incluyendo el hecho de que todos hemos visto escuelas vacías en lugares donde tú dices, pero ¿y por qué está esa escuela ahí? Y fíjate ahora cómo tenemos cientos de locales educativos que no dan abasto.
Entonces, definitivamente hay una mala planificación de la ejecutoria de la construcción de recintos escolares. Pero además, no hay en República Dominicana un control migratorio. No hay nada que te limite el movimiento de la gente desde un pueblo, una localidad a otra. La gente se muda como le da la gana. Sí. Y es el sector educación que luego tiene que responder y atender ese problema. Y agrégale entonces la hondanada inmensa de migrantes haitianos, sobre todo, que no son solamente haitianos, porque tenemos venezolanos, tenemos mexicanos, argentinos, o sea, de migrantes, pero el mayor, sin lugar a duda, es el caso de haitianos. Entonces, que se mudan a donde les da la gana, a donde ellos quieren, a donde ellos pueden, a donde ellos entiendan que pueden estar. Y entonces en ese lugar van y llevan sus hijos a la escuela y tú tienes que tenerle un aula y un lugar disponible. Y con los dominicanos igual. O sea, esa situación, por ejemplo, yo te puedo decir de plano que, por ejemplo, en China, obviamente es el caso extremo, ¿verdad? Podemos ir a pendular a los dos extremos. En China, la gente no se muda para donde quiere, es el gobierno que te deja mudarte. En Estados Unidos, por decir otro caso que es el que más conocemos, digamos aquí cercano, la gente se muda por la escuela. O sea, yo me mudo a Bellavista porque en Bellavista hay 2 escuelas que es donde yo quiero que mis hijos estén. Pero también por estado, tú pagas el impuesto partiendo de lo que tú vas a aportar al sistema escolar también. Ah, sí. Dependiendo, no, hasta por sector. Por eso. Hasta por sector, ¿entiendes? O sea, yo pago porque ellos tienen el property tax, o sea, el impuesto a la vivienda, lo que sería el IBCS en República Dominicana, ¿verdad? El impuesto a la vivienda suntuaria. En el caso de Estados Unidos, tú vives en Bellavista, ese impuesto a la vivienda suntuaria es mayor, pero la calidad de las escuelas es mejor. Así es. Entonces, que obviamente se puede discriminar eso y se puede criticar esa política porque también es una política que hace que lo que ellos llaman the inner city, o sea, los centros de las ciudades se han quedado paupérrimos porque todo el mundo se ha mudado al suburbio, todo el mundo paga mucho impuesto en el suburbio y no pagan impuestos adentro de la ciudad y la calidad de las escuelas adentro de la ciudad es muy mala y por eso tú tienes esa imagen de deterioro y de mala calidad y de criminalidad y todo lo demás en el centro de las ciudades, no así afuera en los suburbios. Pero en el interregno, en República Dominicana, se supone que el ministerio asigna lo mismo para todos los lugares, independientemente de cuánta gente viva ahí, de cómo la gente está migrando a ese lugar, de la calidad de vida de esa zona, y no hay ningún incentivo para yo vivir en el interior del país y para yo vivir en un lugar apartado. O sea, tú tienes que Constanza es probablemente el municipio más productivo desde el punto de vista agrícola de República Dominicana, sin temor a equivocarme, pero la calidad de las escuelas de Constanza, yo estoy seguro que nadie puede ponerla a la par quizá con las mejores de Santo Domingo o de Santiago. Me voy a mudar para Constanza porque las escuelas allí son extraordinarias. O me voy a quedar a vivir en Constanza, ¿entiendes? O sea, yo soy agricultor y yo me voy a quedar a vivir en Constanza, porque hoy en día con la mejora de las vías de comunicación, o sea, de infraestructura, perfectamente un hacendado en Constanza vive en Santiago, o vive en La Vega, o vive en San Francisco, o sea, vive en otro sitio, y él sube a Constanza 2 o 3 veces a la semana, y los que están viviendo allá, ¿quiénes son? Los haitianos y los obreros. Entonces, esas escuelas están de eso. El gerente del banco X, de los bancos grandes de República Dominicana, que tienen sucursales en Constanza o en Jarabacoa, por ponerte zonas de ese tipo, ¿viven ahí? ¿O quieren vivir ahí? No, viven los de abajo. El gerente está aquí abajo en otro lugar más caro. Claro. Hoy tiene su familia en otro lugar más caro. A nosotros no pasa mucho, que tú tienes gente que trabaja para la Barrick Gold o que trabaja para una empresa multinacional grande en el interior del país, pero sus hijos están en New Horizon en Santo Domingo, en Santiago. Y su señora y su esposa están ahí. Claro. No viven allá. Porque no hay incentivo, porque las escuelas no tienen una calidad apropiada. Y entonces esa situación
nosotros tenemos que sentarnos realmente. O sea, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, que la está manejando una gran economista amiga mía, Miosotti Riva, compañera de estudio, y Pavel, que está manejando el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, también compañero de estudio. Ellos van a tener que sentarse con el Ministerio de Educación a planificar esto y a ver esta realidad con ojos de analítico y de científico. Y ojalá y Ángel Hernández tenga la capacidad y la apertura, que no la tuvo el anterior, porque el anterior, yo soy la educación, no relaje, de decir, óyeme, espérate un momento, nosotros tenemos que planificar a futuro esto de otra forma. No podemos seguir con este esquema que tenemos actualmente, porque todos los años vamos a dedicar el 4% y van a empezar a construir nuevas escuelas. ¿Dónde que la van a construir? ¿Donde queremos que la gente viva o donde la gente vive? Porque ese es el tema. O sea, por ejemplo, en una economía planificada como en China, Beijing recibe 1 millón de inmigrantes al año. Que vienen del interior. Del interior de China. Porque ellos tienen la conciencia de que en el campo hay pobreza y en la ciudad hay riqueza. Entonces ellos están sacando gente del campo y llevándolo a la ciudad. Y literalmente 1 millón de inmigrantes anual. Planificada. No totalmente. Óyeme, tú no puedes en China. Olvídese. Es el caso extremo. Siempre lo correcto. ustedes del principio. Perfecto, pero tú dices, yo quiero desarrollar el sector turismo. Claro. Muy bien. Y los trabajadores de ese sector, ¿dónde van a estudiar? Los hijos de los trabajadores de ese sector, ¿dónde están estudiando? Y de todos los sectores complementarios. Yo quiero desarrollar la industria agropecuaria. Yo estoy, por ejemplo, ahora mismo el gobierno está supuestamente arando tierra nueva en el noroeste, en Montecristi, en la línea noroeste. El propio Limber Cruz te habla de sembrar nuevas áreas. El sur, hay todo un plan para el desarrollo del sur. ¿Y las escuelas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las escuelas que vamos a tener en esa zona? Porque la escuela lo define todo. Literalmente la escuela lo define todo. Mi hermana vive en Atlanta y ella en una ocasión se mudó a 75 millas de donde ella trabajaba, con tal de que sus hijos estuvieran en ese barrio para poder ir a esa escuela. Y ella diariamente viajaba 150, casi 200 kilómetros. Porque esa escuela era la buena. Entonces tenía que vivir en esa zona. Porque se divide por distritos. No, es que tú vas a la escuela que te toca en ese barrio, claro. O sea, en ese sector. Tú no puedes. Yo vivo en Naco y voy a la escuela en el malecón. Y eso impacta en todos los órdenes, porque impacta el tráfico, impacta la economía de la familia. Hace que hasta la puntualidad para llegar al trabajo. La inversión, todo se mueve alrededor de eso. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente aquí no. Mira, el ministro de Educación dijo el otro día que el aula es el centro de la generación de donde se mide la productividad del trabajo educativo. Plenamente de acuerdo. En el aula es que tú puedes medir si el profesor está enseñando o no está enseñando. No se mide en la biblioteca, no se mide en el patio y obviamente no se mide en el colmadón, se mide en el aula. Pero la escuela, el colegio, es lo que define la sociedad. Porque la escuela es la que te dice a ti la calidad de vida de ese entorno. Cuando usted tiene una escuela deteriorada, es muy difícil que ese barrio sea un barrio de calidad. No hay forma. Claro. Tú no hay manera que tú me digas que mira, ese es un pueblo donde el desarrollo se ve de lejos. ¿Y cómo están las escuelas? Arrabales. Y los profesores no están dando clases. Y afuera de la escuela lo que hay es banca de apuestas y lugares de expendio de alcohol y de fiesta. Eso no es verdad. Y fritura y picalonga, no. Ahí no se está dando. Ese no es un sector donde la gente vive con calidad de vida. Claro, es imposible. Y que hay que tomar decisiones no complacientes. Yo no sé si usted se acuerda, hace un tiempo que yo le hacía la reflexión de cómo, por norma, en los entornos hospitalarios y de clínica, tú no puedes colocar cierto tipo de negocios. Eso no sucede con los entornos educativos, que son igual o más vulnerables que una clínica. En una clínica usted tiene especialistas que trabajan con la condición de salud que usted tenga y la condición de vulnerabilidad de un proceso de aprendizaje. De los niños cuando llegan a cruzar las calles, que están en el patio, como sucedió en Santo Domingo Norte hace poco, que habrían una situación de
de pandillas y se metieron a la escuela, porque no hay un muro de contención que proteja a los niños. No lo hay. Entonces tenemos nosotros que tomar esas decisiones no complacientes. Atención, ministro Ángel Hernández, usted que está sacudiendo todos los procesos en estos días, ¿por qué no trabajar justamente con planificación y desarrollo, con el ayuntamiento, para que no otorgue permisos? Aunque ellos piden permiso, los de la banca, para colocarse en cualquier esquina, no piden permiso y se le permite esa actividad económica que tanto daño le hace al desarrollo de una sociedad, que mandan incluso a los niños a la banca a jugar los numeritos y a comprar la chatica y los cigarrillos. Señores, tenemos que tomar decisiones que no sean complacientes, que realmente sean en beneficio de los niños, porque si no sembramos ahora, ¿qué vamos a cosechar mañana? Hay que sentarse a planificar el tema educativo. O sea, como sociedad no podemos pretender gastar el 25% del presupuesto público y que eso se haga con la voluntad política de los políticos de turno. Eso no puede ser así. Danilo Medina, Luis Abinader no pueden ser los que decidan dónde se van a poner las escuelas. El ministro de Educación, actual ni anterior, puede ser el que decida quién se contrata para ser profesor y para ser director de una escuela, de un distrito escolar. No, tiene que haber una estructura institucional que maneje eso, que garantice que eso se haga con efectividad, que se garantice que se haga pretendiendo mejorar de una forma definitiva la calidad de vida de la gente que vive alrededor de la escuela. ¿Entiendes? O sea, y para los dominicanos la escuela tiene que terminar de ser un refugio de huracanes, debería ser un lugar de orgullo, como pasa con el sector privado. Los niños que vienen a New Horizons son orgullosos de los Bulldogs, son orgullosos de su escuela y de su entorno. Lo mismo tiene que suceder con las escuelas, ¿entienden? Y así pasa con una gran parte de los colegios privados. Eso tiene que ser igual en la escuela. No, yo soy de la escuela de Alma Rosa y yo me siento orgulloso porque nuestros alumnos van y compiten y nuestros equipos deportivos y el barrio y la sociedad cuida su escuela. Porque será otra. Óyeme, no hay un ministro de Educación que pueda soportar y solventar todos los problemas, ni un director de regional, ni un director de distrito, si en la escuela los muchachos lo que van es a destruirla y a acabar con ella todo el tiempo. No hay presupuesto. La República Dominicana no tiene suficiente dinero si usted, ciudadano, no cuida su escuela. Y los niños no cuidan de su escuela y de su colegio. No hay un dueño de colegio que pueda aguantar que todos los niños vengan al colegio a destruir el colegio. Eso no es posible. Así no se puede construir un proyecto de sociedad ni un proyecto de nación. Y es hora de que este gobierno, los 2 años que le queden, óyeme, ya el turismo va bien. Suéltame turismo. Vamos a trabajar educación, campeón, y vamos a trabajar salud, porque lo que Senencaba le dijo ayer no fueron cosas chiquitas, no fueron cosas pequeñas, y eso está ahí, y es la realidad. Claro. Y es la realidad honda y lironda. ¿Tú te acuerdas que yo siempre te he dicho que mi suegro, que es médico, siempre decía: llévenme al Gautier? Si hay un problema, llévenme al Hospital Salvador B. Gautier. Y tú sabes, anoche estaba yo conversando con él y él me decía por qué. Y él dice que porque la calidad de los médicos que estaban allí, porque ahí hay una escuela de medicina de residentes. Ya no me dice lo mismo. Claro que no. Y justamente el tema de la voluntad política que bien usted planteaba, decía Danilo, Abinader, señores, pero es que también una cosa es la voluntad política y otra es los compromisos que se asumen, incluso para ser coherentes con su propio discurso. En 2014 los líderes políticos de todos los partidos no firmaron el pacto educativo, señor Garrido. Olvídese de la circunstancia del gobierno, del interés partidario, de la voluntad política. En 2014, todos los que están ahora mismo en el espacio público, sea en el gobierno o en la oposición, firmaron ese pacto educativo. Ni siquiera con esos propios acuerdos que hacen que cuando están en la oposición abren el pechito de manera oronda y hablan incluso dando en la mesa. Cuando llegan al gobierno, parece que se les olvida, es como que le cambian el chip, que tienen una hoja en blanco, la famosa hoja en blanco de Balaguer, y empiezan a escribir o dejan a la suposición muchas cosas. Entonces, los que firmaron este pacto educativo son todos ustedes, que hoy en día están tomando decisión. Entonces, sean coherentes. Es que el pacto educativo en el 2012
todos los gobiernos y la sociedad en su conjunto lo que entendió era que era cumplir con, como el con el número. 4% y ya. Pero la clase política lo ha manejado muy bien desde el punto de vista inteligente. Han dicho, mira, la gente lo que quiere ver el número, ok, yo le doy el 4 y yo desvío todas las necesidades de los compañeritos, yo la desvío al Ministerio de Educación. Por eso tú tienes que de cada 44 seres humanos ciudadanos con residencia o registro civil de ciudadanía dominicana que existen hoy en día, uno trabaja supuestamente para el ministerio, o por lo menos recibe un cheque del Ministerio de Educación. Yo quiero que usted entre hoy a su supermercado. Cuando usted vaya a su supermercado, vaya a la iglesia el domingo, si es el domingo que va, si es hoy viernes, si usted es adventista, o si es mañana que usted es evangélico, pentecostés, no sé. El día que usted vaya a la iglesia, usted va, ¿verdad? O usted va a una reunión de la que usted quiera, que en esa reunión hayan 100 personas. Hay 2.5 ciudadanos en esa reunión que están recibiendo un cheque del Ministerio de Educación, según la cifra de Ángel Hernández. Eso es una locura, eso no puede ser. Pero la clase política entendió que el 4% es para eso. Y oh sorpresa, 10 años más tarde de nosotros estar supuestamente construyendo aulas y escuelas, no hay. Wow. ¿Y qué es lo que hemos hecho con el dinero, mi hermano? New Horizons Live.